ahora sí, vamos con nuestro tema principal. Como les habíamos adelantado, tuvimos oportunidad de entrevistar al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el maestro en Derecho, Arturo Medina Padilla, quien, entre otras cosas, revela a Contralínea que ya hay evidencia de que muchos de los liberados, en total son 88 las personas que fueron liberadas y que estaban vinculadas a proceso por el caso Ayotzinapa, es decir, por la desaparición forzada de estos 43 estudiantes normalistas de esta escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparición que ocurrió, no hay que olvidarlo, el 26 de septiembre de 2014 allá en Iguala, Guerrero. Esta decisión del tribunal colegiado de dejar en libertad, primer tribunal colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas, encabezado por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, quien fue ponente de este caso, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Gálvez. Esos son los tres magistrados de este primer tribunal colegiado de Tamaulipas, pues dejaron en libertad bajo la presunción de que estas 88 personas vinculadas al proceso por el caso Ayotzinapa habían sido torturadas sin siquiera comprobarlo, dando un plazo de apenas 10 días a las autoridades para que hicieran este protocolo de Estambul, cuando en ese momento en el que se les exigió, es decir, en mayo de 2018, cuando se les exigió a las autoridades hacer este protocolo de Estambul en 10 días, se llevaba entre 3 y 18 meses, entre 3 meses y 18 meses este protocolo, y estos tres magistrados indicaron que si en 10 días no se presentaban los protocolos de Estambul, se iba a tomar por sentado que estas 88 personas, en un principio fueron 62 y luego se fue ampliando el número de quienes se acogieron a esta resolución hasta llegar al número que tenemos hoy, que son 88 personas, pues se iba a tomar como que habían sido torturadas. Ahora se sabe, porque sí se les empezaron a practicar estos protocolos, después ya salieron en libertad, y los procedimientos para el análisis, la sistematización de estas test, de estas investigaciones, pues ya llegaron a una conclusión a posteriori, y es justamente esta revelación que nos hace el maestro Medina Padilla, en el sentido de que no fueron torturados. Vamos a ver una primera parte de esta entrevista que sostuvimos con él. Es una entrevista larga y en ella también vamos a revisar, pues en un primer momento, en qué momento se encuentra la investigación del caso Ayotzinapa, ahora que tan cerca se está de la verdad, es lo que le consultamos. El maestro Padilla de entrada también menciona este caso de Tamaulipas, y nos centramos en este punto también, y le preguntamos además qué pasa con el expresidente Enrique Peña Nieto, qué pasa con los exsecretarios de Defensa, Marina y Gobernación del sexenio pasado, por qué no han sido llamados a declarar, y vamos a ver también su respuesta. Vamos a ello y regresamos para comentar, y además para nuestro segundo tema, que ya lo sabe usted, vamos a revisar este asunto de pues el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutmann, que pasó de ser espía comunista, de acuerdo con las fichas de la Dirección Federal de Seguridad, a ser el asesor de la guerra sucia contra la Cuarta Transformación. Vamos a la entrevista y regresamos. ¿En qué momento se encuentra el caso Ayotzinapa? El presidente pues mantiene su compromiso con los familiares de los 43 estudiantes normalistas de encontrar la verdad. ¿Qué tan cerca nos encontramos pues de justamente conocer la verdad, o cuáles son las principales dificultades que se están enfrentando en este momento? Claro, pues muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos al auditorio, este importante medio de comunicación, de información. Pues decir primero que para el Estado mexicano, para el presidente en particular y para el gobierno federal, pues es una prioridad.
Es un tema sensible, es un tema que duele no solamente a los padres, sino a la sociedad de todo el estado de Guerrero y de todo el país. El compromiso que tenemos desde la creación de la COBAG en diciembre del 2018, a 3 días del inicio de la gestión del presidente López Obrador, la creación de esta Comisión de la Verdad, pues da cuenta del compromiso del presidente para buscar la verdad, para poder tener elementos y encontrar a los jóvenes. Esa es nuestra prioridad. Y ha habido algunos avances, no los que quisiéramos. Es un reto fuerte, han pasado 9 años con 4 meses y estamos trabajando para encontrarlos. Pese a que el tiempo ha pasado, pese a que el mismo paso o transcurso del tiempo dificulta algunas acciones, estamos trabajando. No hay día que no nos pidan un informe, que nos pidan un avance, y en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Nacional de Víctimas, con peritos, ministerios públicos, antropólogos, pues estamos trabajando en cualquier pista, cualquier indicio, cualquier información. Hay avances, tenemos personas tras las rejas, hay personas detenidas, por lo menos hay más de 120 personas detenidas por este caso, hay algunas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, más de 40. Tenemos funcionarios de alto nivel detenidos, los responsables de fiscalías federales en la extinta Procuraduría General de la República, al mismo titular de la Procuraduría está detenido. Tenemos líneas de investigación, tenemos pruebas, tenemos diálogo con testigos de identidad reservada, como se les ha llamado, o testigos colaboradores, personas de buena fe que nos ayudan, y todo con el objetivo de encontrar a los jóvenes. Entonces, sí hay avances, no los que quisiéramos, pero estamos trabajando todos los días para poder, pues, encontrar a los jóvenes y poderles dar una buena noticia contundente a los padres. En eso estamos. Y eso desde el punto de vista jurídico. En campo también estamos trabajando de manera muy intensa. Hoy tenemos 9 puntos de búsqueda simultáneos en diferentes municipios del estado de Guerrero, y en todos está la Fiscalía General. Encabeza un ministerio público, hay peritos, hay antropólogos, Comisión Nacional de Búsqueda, la COBAG, que es esta Comisión para la Verdad que presido, Guardia Nacional, está Sedena, y está una representación de los padres, y todo este ejército de gente que hoy está en Iguala desde hace algunos meses, desde por lo menos de octubre para acá, que estamos trabajando todos los días, reforzado, porque toda la administración se ha estado buscando, pero este proceso reforzado, que inició hace algunos meses, pues exige una articulación importante, exige mucha coordinación y con toda la disposición de los recursos materiales, humanos, capacidad técnica, que nos permita, pues, llegar a la verdad. Estamos en eso y queremos dar buenos resultados y vamos a estar trabajando así hasta el último día de la administración. Entonces, por un lado está el trabajo en campo, por otro lado está el trabajo de seguimiento de las carpetas de investigación. Tenemos más de 50 causas penales, tenemos 35 carpetas de investigación, 54 averiguaciones previas que se están sustanciando en la Unidad para la Litigación del caso Ayotzinapa, que es esta fiscalía especial que se creó para conocer solo de este asunto, y donde todas las pruebas, todos los elementos, todos los testigos, pues se conjuntan y nos marcan estas líneas de tiempo y estas líneas de investigación que esperamos nos lleven a buenos resultados. Estamos en eso. Entonces, en campo hay algunos resultados y estamos sobre muchos objetivos ahora.
En escritorio también estamos con mucho análisis y algunos hallazgos que no nos gustan, como esta resolución que se dio en el pasado y que el presidente se ha referido en las mañaneras. La de Tamaulipas. Sí, la de Tamaulipas. O sea, primero tenemos hallazgos que nos van a permitir detenciones, que nos han permitido tener a funcionarios de alto nivel, de mediano nivel y personas vinculadas a la delincuencia. Y por otro lado, este análisis jurídico que desde nuestro punto de vista ha obstaculizado la verdad y que quizá sea un elemento que vamos a estar refiriendo más adelante, porque fue un golpe muy duro para la verdad, para este proceso de verdad en el que vamos a seguir trabajando. Quizás se obstaculizó, quizás se detuvo, pero vamos a seguir trabajando. Y también estamos en el diálogo con los padres, con los representantes, y estamos abiertos a este diálogo. Trabajamos para ellos. La función de la COBAG es servirles a los papás, a las mamás. Poco se habla, pero también hay parejas de los jóvenes desaparecidos, sus parejas, sus compañeras que se quedaron solas, hijos de estos jóvenes desaparecidos, y que también hay historias que contar, también tenemos que escucharlos. Y bueno, pues una comunidad deseosa de conocer la verdad y pues el diálogo, la búsqueda de verdad, no repetición y eventual reparación cuando lo quieran los padres, el trabajo en campo, el trabajo técnico, jurídico y de búsqueda, pues son los ejes que nos están llevando ahora. En eso creo que están los avances y en eso estamos trabajando en estos días, desde la COBAG, en estas semanas y en estos últimos meses. Estos 9 puntos donde nos decía subsecretario que se está en campo, ¿son territorios recién localizados como puntos de interés? Porque sabemos que a lo largo de estos años pues se ha hecho mucha búsqueda en Guerrero, ¿no? Incluso con tecnología pues que mapea pues estos cambios en la tierra y todo este, sí. Digamos, este avance que ya se había tenido en algunas zonas. ¿Son nuevos puntos o están regresando a zonas que quizá no tuvieron la atención que merecían? Bueno, algunos son nuevos puntos que hemos obtenido de este diálogo. En la ruptura del pacto de silencio, que es otro tema en el que hemos tenido avance, y que nosotros lo vemos como esta ruptura de pacto criminal de silencio. Hemos buscado entrar con personas que quieren hablar y que tienen información y que además hoy quieren aportar elementos para llegar a la verdad. Y el presidente lo ha dicho, vamos a corresponder a esa información si nos permite llegar a los jóvenes. Entonces hacemos un llamado y aprovecho para decir que nos interesa mucho que si alguien sabe, pues que nos busque, que nos diga y nosotros vamos a estar muy atentos. Regresando a tu planteamiento, hay lugares nuevos donde ya hemos tenido algunos avances y estamos procesando la información y hay lugares donde hemos regresado. En los últimos 3 meses, de enero, febrero y marzo, llevamos 83 sitios de búsqueda, los mismos que tuvimos el año pasado. Por eso hablaba yo de que hemos intensificado. Y este fortalecimiento de la búsqueda tiene que ver con que queremos dar resultados y que estamos agotando toda la capacidad operativa del Estado en la búsqueda, que es nuestra prioridad. Si alguien quiere saber o se pregunta cuál es la prioridad del Estado en el caso de Ayotzinapa, encontrar a los jóvenes. La segunda, que se conozca la verdad. La tercera, que se haga justicia. Y la cuarta, que no se repitan hechos como este.
y reitero, cuando los padres lo digan, la reparación integral del daño para las víctimas, para los padres, para las madres, para las esposas o las parejas y los hijos de los jóvenes desaparecidos y sobre todo para que se sepa qué le ocurrió a las víctimas directas, que son los 43 jóvenes. En este caso, bueno, por su complejidad, el propio gobierno del presidente López Obrador, pues incluso reconoce que es un crimen de Estado. Se dijo en su momento cuando al frente de esta subsecretaría estaba Alejandro Encinas, él pues así lo nombró como eso, como un crimen de Estado. En ese sentido, preguntar cuál ha sido el obstáculo para que actores que tuvieron participación o que se presume tuvieron participación, mejor dicho, como el expresidente Enrique Peña Nieto, como el propio secretario de Gobernación en su momento, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa Nacional Cienfuegos y el secretario de Marina, ¿por qué no han sido citados? ¿Hay algún tema en términos jurídicos, en términos legales, que impida que estos personajes, que estos políticos puedan aportar lo que conocen de este caso, o ahí qué es lo que ha faltado? Sí, es muy oportuna tu pregunta y yo quiero referirme a una parte al inicio que tiene que ver justamente con lo del crimen de Estado. Y el mismo presidente ha dicho que de los elementos que obran en los expedientes no se desprende algunas responsabilidades de personas, es decir, que no hay una evidencia de que algunos funcionarios hayan participado. Pero lo que ha generado justamente un obstáculo en conocer la verdad es esta sentencia del 2018, de mayo del 2018, a través de la cual magistrados del primer tribunal colegiado de circuito, del 19º circuito en Tamaulipas, con su determinación en una sentencia que fue calificada de paradigmática, de histórica, de vanguardista y de garantista de los derechos humanos, dejó por sus efectos en libertad. Primero acreditamos a 62 personas, hoy sabemos que son 88. Dejó en libertad a 88. Los efectos de la sentencia permitieron que con juicios posteriores y en cumplimiento de esta sentencia se dejara en libertad a 88 personas. Nosotros habíamos referido 62, pero hoy la Fiscalía General hace unos días nos da la cifra de 88. Y es muy importante hablar de esta sentencia porque tú hablabas de impunidad y esta sentencia generó triple impunidad. Desde nuestro punto de vista es igual de grave que la verdad histórica. La verdad histórica simuló una verdad, quiso crear una realidad en la que determinó qué había pasado de manera artificial y a posibles responsables, desviando la atención de la investigación. Y eso es muy grave, porque se quiso culpar a personas que habían participado o no y excluyó la responsabilidad de otras. Y se dijo que los jóvenes habían sido llevados a un lugar y que se había dispuesto de ellos y con eso cerrar el caso. Eso es muy grave para la investigación y para la justicia. A eso se le llamó verdad histórica. Pero lo que hizo esta sentencia fue todavía más allá. Primero, permitió la libertad de estas personas a través de ordenar la realización del llamado Protocolo de Estambul. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? Es una serie de pruebas médicas, exámenes físicos, especializados o generales, pruebas psicológicas o test y evaluaciones para saber si fue afectado no solamente físicamente, sino emocionalmente, con amenazas, con tortura psicológica, que llevan a conclusiones, y estas conclusiones permiten saber si una persona
fue obligada a reconocer un acto o a negarlo. Esa es tortura. El procedimiento para conocer si se tortura a alguien normalmente tarda en ese entonces de 3 meses a 18 meses, en la experiencia que hemos visto, en casos similares. Ordenarlo en 10 días, a conciencia de cuánto se tarda, desde nuestro punto de vista, es condenar el expediente a que naufragara. Las personas encargadas de procurar justicia sabían cuánto tiempo se tarda en realizar estos exámenes. Y si no lo hicieron, y si no tomaron en cuenta esas valoraciones, y además dijeron, si no se hacen 10 días, los vamos a dejar en libertad o vamos a considerar que fueron torturados, pues eso es generar impunidad. Porque 1, no acreditas la tortura. 2, el posible torturador tampoco va a ser sancionado porque no acreditaste que torturó. Y 3, lo más delicado, no ponderaste el derecho de las víctimas, de los padres. Por eso hay gente que no quiere hablar de esta sentencia y le molesta mucho que se hable y se argumente, porque en el pasado la celebraron y hoy saben que los efectos perniciosos para la justicia de esta sentencia apenas los vamos a ver, apenas los estamos viendo y los vamos a sentir seguramente en la búsqueda de la verdad. Pero eso no es todo. Esta sentencia también ocasionó, además de la liberación de estas más de 80 personas, ordenaba la creación de una comisión de investigación. Muchos dicen que es el antecedente de la Comisión de la Verdad. No es así. Porque la COVAC, donde estamos, donde trabajo el día de hoy, pues es una comisión de apoyo que coadyuva con las autoridades judiciales. Le damos información, procesamos datos, sistematizamos, tenemos personal técnico, atendemos a los padres. Hemos tenido más de 76 reuniones con ellos, 18 presididas por el presidente. Eso es lo que hace la COVAC. Y mantiene el diálogo. Por eso es muy importante para nosotros. Y la comisión que ordenó crear esta sentencia decía que serían los padres, a través de sus representantes, quienes determinarían las líneas de investigación. Y que ellos determinarían qué pruebas se desahogan. Eso es ser juez y parte. Es revictimizar a los padres. No solamente son víctimas, también tenían la responsabilidad de hacerse justicia. Y a eso le llaman ser vanguardista en materia de derechos humanos. No hay algo más contradictorio que eso. Hacer que los padres determinen la investigación, que la lleven, que la conduzcan. Eso es ser juez y parte. Ese es ojo por ojo. Y la Cuarta Transformación no comparte eso. Creemos que la justicia es responsabilidad del Estado y que la verdad y el hallazgo de los jóvenes depende de las autoridades y tenemos que trabajar para ello. No es obligación de los padres. Ellos no son más que un ejemplo de constancia en la búsqueda de verdad para sus hijos. Los padres no merecen más que nuestro respeto y nuestro reconocimiento por su constancia y su lucha en este proceso tan doloroso para el país y que nos exige trabajar en coordinación. Y eso, cuando hablabas de impunidad y hablabas del Estado, pues eso es el Poder Judicial, bueno, un órgano del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial. No todo el Poder Judicial, pero sí un tribunal que emite esta sentencia y que cambia de pronto. Entonces ya no hay debido proceso, ya las pruebas, ya el Ministerio Público no es el responsable de la investigación. Es decir, pues cambia la tradición del sistema penal solo para este caso y ordena cosas que hoy serían tachadas de inconstitucionales, por lo menos, inconvencionales, ahora que estamos hablando muy en este momento de la convencionalidad de las propias disposiciones constitucionales, la propia Corte Interamericana, el sistema regional, el sistema universal, han emitido resoluciones que hacen un llamado
a respetar el debido proceso, pues aquí no contaba. Y esas mismas instancias celebraron esa sentencia. Entonces, si hablamos de impunidad, también hay que hablar de esta sentencia, porque otro aspecto muy delicado es que el efecto de la sentencia dejó sin efecto las declaraciones, los testimonios y las pruebas aportadas que supuestamente fueron arrancadas por tortura. Y si fueron arrancadas por tortura, pues claro que tienen que ser nulas. El Estado mexicano tiene que estar en contra de la tortura. Pero aquí no se acreditó la tortura. En ninguno de los 88 casos. La sentencia no actuó por acreditar la tortura, pero presumió la tortura, si no se llevaba a cabo. Y te puedo adelantar algo, todavía con algunas reservas. Hay evidencia de que muchas de las personas que fueron liberadas dieron negativo en su prueba de Estambul, en su protocolo de Estambul. Ya se dará a conocer. Pero es decir, no se puede adelantar el número de cuántos son. No, porque ahora estamos procesándola justamente y para saber qué podemos hacer. Y sería dar elementos que les podrían generar mayor impunidad. O sea, no podemos comprometerlos. Pero sí puedo decir que muchos de los que fueron liberados, hoy se sabe que aunque no se terminaron los protocolos en los 10 días, cuando se terminaron, cuando haya sido, salió negativo. Sin embargo, lo que declararon, sí yo estuve ahí, o sí yo vi quién, o yo supe quién, fue anulado. Esta prueba o ese señalamiento fue anulado. La confesión misma, sí, de que lo hayan hecho o hayan participado, quedó anulada. Por eso es que nosotros insistimos en que esta sentencia tiene que ser revisada, porque si hablamos de generar impunidad, esta es la reina de la impunidad, contra los padres y madres porque les negó la verdad, contra los torturados que hayan sido torturados porque tampoco se va a saber si lo fueron, legalmente no. Hoy lo vamos a saber como un documento histórico, pero ya no como verdad jurídica. No se va a sancionar a los torturadores. Por lo menos esas tres cosas que jurídicamente están en la sentencia son igual de graves que la verdad histórica. Solo que acá, pues lo propició el poder, un tribunal del Poder Judicial y lo defendieron algunas organizaciones, algunas agencias internacionales. Qué grave, ¿no? De esos 88 liberados, ¿se tiene certeza de cuántos sí habrían participado en la desaparición o habrían tenido conocimiento de primera mano, digamos, de la desaparición de los 43 jóvenes? Pues sí tenemos esa información, pero jurídicamente no la podemos utilizar porque fue calificada de ilegal al ser supuestamente arrancada por tortura. ¿Y se puede difundir el dato de cuántos? Estamos justamente en la revisión de esa información. Ahora no te lo puedo comentar, pero vamos a integrarla seguramente en los informes y en los reportes que más adelante se darán a conocer. El presidente ha dicho que tiene pruebas, que se tienen pruebas de que personas que fueron declaradas inocentes, que se excarcelaran o que fueron torturadas, después se sabe que después por ellos mismos participaron y eso está documentado. El presidente habla con una puntualidad y con una precisión porque ha leído el expediente, o sea, es impresionante el conocimiento que tiene del caso. Está metido de cabeza en este tema. Y bueno, pues nosotros estamos aportando desde estos ámbitos, territorio, escritorio, conocimiento técnico y análisis jurídico y diálogo, pues los elementos para poder avanzar. Y en eso vamos a estar. Con esa información que se obtuvo de estos 88
personas que sí se puede utilizar porque finalmente ustedes tienen acceso a esa información, ¿no es suficiente para continuar las líneas de investigación? Es decir, lo que sí se aportó en su momento, con independencia de que esas personas ya no estén en la cárcel. Sí. Nosotros no vamos a desperdiciar ninguna línea de investigación, no vamos a cerrar ni vamos a renunciar a hacer ninguna línea de investigación. Que sean los tribunales los que nos digan si se puede o no. Ahora, también hay que decir algo. Yo estoy comentando algo que está en competencia de la Hueilca, del doctor Rosendo, que es el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, y ellos se están integrando. Nosotros vemos una gran voluntad del fiscal general y también del fiscal especial en esto. No se va a renunciar a la investigación de ninguna línea de investigación, incluidas las que mencionas. Y ya será cuestión de los tribunales determinar lo conducente. Solo esperamos que también haya vocación de verdad y de justicia a quien le toque revisar estos expedientes y que no sea pues algo tan trágico como esa resolución a la que he referido y que nos aleja de la verdad más que acercarnos, que parece que abrió una brecha, un abismo que pareciera difícil de cruzar, pero que poco a poco estamos avanzando para allá. Y justo, bueno, comenzábamos con esta respuesta porque yo le consultaba por qué no se ha citado a estos políticos que tuvieron cargos muy importantes en el sexenio pasado. Parte de esta imposibilidad de que sean citados a declarar, ni siquiera como responsables del hecho, ¿también recae en esta sentencia de Tamaulipas? No. Esa sentencia habla de la responsabilidad de quienes se presume participaron en los hechos, muchos de ellos personas que han sido señaladas de pertenecer a algunos grupos criminales, en su mayoría, y otros de autoridades locales o municipales. Nosotros no hemos renunciado a ninguna línea de investigación, pero la Hueilca ha procedido donde tiene elementos para hacerlo, y en este caso el presidente ha sido muy claro: donde hay elementos para investigar, lo vamos a hacer. Donde evidentemente no hay ningún elemento, pues no hay que hacerlo. Y también hay que separar. Hay dos carpetas de investigación principales. En una se investiga la desaparición de los jóvenes, que es nuestra prioridad y no vamos a perder el foco para encontrarlos. Y otra que tiene que ver con los actos realizados después de la desaparición y que tuvieron por objeto ocultar responsabilidades. Entonces, son dos grandes paquetes: el de la desaparición y el de la llamada verdad histórica, que es esta simulación, ¿no? Y entonces se están haciendo las investigaciones en esas dos carpetas. No hay esos funcionarios que refieres, no son parte de ninguna de las dos carpetas. De las dos carpetas, de ese nivel no. Pero sí hay uno que es muy importante mencionar. Nosotros, el Gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General, se ha ejecutado orden de aprehensión contra un exfiscal general, exprocurador general de la República. Se tiene a un exfiscal general de secuestro, se tiene a otro fiscal general de robo y robo de vehículos, se tiene a ministerios públicos, peritos, policías federales y elementos de diversas corporaciones sujetos a proceso. 124 personas detenidas, 40 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, por lo menos. Entonces, el actuar de este gobierno a lo largo de todo el sexenio, pues ha sido, desde nuestro punto de vista, comprometido con la búsqueda de la verdad. Y hay un abismo entre lo que se hace hoy y lo que se hizo antes en el sexenio anterior.
y los números hablan por sí mismos, ¿no? El nivel de los funcionarios, las dependencias a los que pertenecían o pertenecen, y la profundidad en la investigación, el trabajo en campo y la ruptura de este pacto criminal para no hablar. Entonces, pues creo que sí se está atendiendo la investigación en todos los sentidos y se ha solicitado el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General cuando ha habido elementos para hacerlo. Ahí está la primera parte de esta entrevista que sostuvimos con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en torno al caso Ayotzinapa. Varias revelaciones también, además, por supuesto, esta muy importante de que de los 88 liberados por esta sentencia del Tribunal de Tamaulipas, muchos habrían dado negativo, aunque no se puede decir todavía el número, pero muchos de ellos habrían dado negativo a la tortura y eso implicaría pues una situación tan grave como la dice el propio subsecretario, de que es igual de grave para la investigación que lo que aconteció con la mal llamada verdad histórica, este montaje que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que al frente de él estuvo el ex procurador Jesús Murillo Caram, y en lo cual en realidad lo que se hizo fue manipular deliberadamente las escenas del crimen, manipular también quienes participaron o quienes no, excluir responsabilidades, como también lo dice el maestro en Derecho Medina Padilla, justamente excluir de responsabilidades a otras personas. Además de ello, pues nos habló justamente de la responsabilidad que pudieran tener los propios funcionarios en este sentido, que el nivel al que se ha llegado en esta ruptura ya del pacto criminal de silencio, pues no alcanza a tocar todavía a los altos funcionarios del sexenio pasado, es decir, a Enrique Peña Nieto, al propio secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, al exsecretario de Marina, Vidal Soberón, y tampoco al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Eso es lo que nos detalla, y hay otra parte que me parece fundamental en torno a esta decisión que ha tomado el tribunal, este tribunal colegiado de Tamaulipas, que también el propio subsecretario lo indica muy claramente al determinar que se iba a hacer una comisión en la cual los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa iban a decidir incluso qué pruebas se desahogaban, todo pues en contra, como él mismo lo explica, del debido proceso. Y en su momento hay organizaciones, muy lamentablemente, que aplaudieron esa sentencia del tribunal, Tribunal Colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas, primer tribunal colegiado, integrado por Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Gálvez. Esos son los magistrados, y decir que Fernández de la Mora es el magistrado ponente de este caso, que finalmente ha generado una profunda impunidad a quienes se desempeñaban en estos cargos. Muy lamentable esta situación de los 88, nos dice muchos, sin todavía poder precisar el dato, no porque ellos no lo tengan, sino simplemente porque al parecer quisieran primero darlo a conocer a los padres y madres de los 43, cosa que se entiende perfectamente. Muchos de ellos habrían dado negativo al protocolo de Estambul, pero también dice es el ojo por ojo en el tema de estos magistrados, diciendo que los padres
padres y madres de los 43 y sus representantes, es decir, estas mismas organizaciones que en su momento aplaudieron esta decisión que ha liberado a 88 personas que habían sido vinculadas a proceso por el caso Ayotzinapa, iban a ser quienes determinarían las líneas de investigación y además determinarían pues qué pruebas se desahogaban y qué pruebas no. La verdad que sí sorprende que se haya pasado prácticamente de noche o por alto esa grave resolución del Poder Judicial de la Federación que ha generado un profundo daño a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014. No solo, y ya podemos tener una mayor claridad en esto, no solo es este montaje, esta manipulación intencional para ocultar la verdad que en su momento encabezó Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, sino también es esta sentencia con la misma gravedad y el mismo daño, porque ya lo decíamos, estos personajes, estas personas que habían sido vinculadas a proceso por su probable participación en esa desaparición forzada, de los cuales algunos eran servidores públicos, agentes de estas corporaciones policíacas o militares. Además, el caso de los que estaban vinculados al crimen organizado ya no pueden ser juzgados dos veces por el mismo tema y esta sentencia eso es lo que implica. Y pues nosotros también insistíamos en esta parte, o sea, se tiene conocimiento de lo que declararon, ahora ya se sabe que ni siquiera fueron torturados, es decir, estas declaraciones no se arrancaron bajo tortura. ¿Qué se va a hacer con esa información? El propio subsecretario pues nos informaba que no se va a renunciar a ninguna línea de investigación y lo mismo para los exfuncionarios de alto nivel que implicarían incluso al propio Enrique Peña Nieto.